Luis de León, o como lo conocen todos por el profesor Luis de León. Presentamos a ustedes esta mesa de honor de excelencia compuesta por educadores, por políticos, por personalidades de esta provincia de Barahona y de la educación dominicana. Encabeza esta mesa, maestro por más de 40 años al servicio de los más nobles valores de la educación. Ha sido maestro, ha sido subdirector regional, es catedrático universitario, viceministro de Gestión y Descentralización, pero sobre todo, como todos lo conocen, el viceministro de la Patria. Un fuerte aplauso para el señor Luis de León, viceministro de Educación, Gestión y Descentralización. Un maestro también de larga data, con una gestión al frente de esta regional 01 de Barahona, que ya deja una huella indeleble por la calidad demostrada. Hablamos del licenciado Ramón López Hinoa, director regional de esta regional 01 de Barahona. Un hombre de municipio, un hombre no solamente de la política, sino un hombre entregado a su comunidad. Hablamos del doctor Héctor Tamboril, que es el alcalde del municipio de Villa Central, que está acá con nosotros. Una persona que para ustedes, para nosotros, no solamente es un ejemplo, sino esas cosas que suceden para que todos sepamos que se puede siempre un poco más. Un digno ejemplo de superación, de trabajo, de que las cosas, la única limitante que pueden tener es el cielo. Un honor para todos nosotros tener acá al licenciado Alfonso Félix Bonanco, técnico regional. También con nosotros, un maestro de larga data, el licenciado Pelagio Díaz Rodríguez, técnico regional. Maestro. Nos acompaña también el doctor Rafael Mendoza, vicecónsul en la hermana República de Haití. La licenciada Evelyn Monegro, directora nacional del Viceministerio de Gestión y Descentralización. Con nosotros también en el público, la licenciada Cecilia Terrero, representando al fiscal de esta provincia de Barahona. Gracias por estar con nosotros. Pero sobre todo a un público como ustedes, que engalana esta actividad, técnicos distritales, técnicos regionales, maestros, maestras, directores, este equipo de protocolo de la regional a quienes felicitamos y al equipo del Viceministerio de Gestión y Descentralización. Gracias a todos por estar acá con nosotros. Este libro que habla de la vida del profesor Juan Bosch, que habla de su periplo como político, como educador, como hombre del pueblo dominicano, tiene particularidades desde el principio hasta el final, una obra literaria digna de no solamente ser leída, sino catalogada. La presentación de este libro, que es de la autoría del señor ministro de Educación, el licenciado Carlos Amarante Baret, tiene la particularidad de reflejar en todo este libro, de hacer una panorámica. Es lo primero que nos hace entrar en contacto con lo que el autor quiso decir en el libro. Vamos a escuchar en voz del licenciado Ramón Alberto López, director regional, la presentación del libro Memorias de Don Juan, escrita por el señor ministro de Educación Carlos Amarante Baret. Maestro. Muchas gracias. Saludamos muy diferentemente al doctor Luis de León, viceministro de Gestión y Descentralización, y poner a toda la mesa del presidio y a ustedes cada uno. Quiero saludar de manera diferente a las directoras de distrito de Cabral, Bélgica, y a la de Vicente Noble, María. Bienvenida. Como le dije al presentador, voy a hablar en nombre del ministro Carlos Amarante Baret, que fue quien escribió estas notas que voy a leer. Memorias de Don Juan es el título de esta obra escrita por el doctor Luis de León y que contiene una antología íntima y personal del profesor Juan Bosch,
como es la subtitula. Constituye un honor para el suscrito, el licenciado Baret, el que el autor me haya pedido unas palabras de presentación a esta quinta edición. Ambos somos discípulos del maestro y este debe ser el motivo para tal alta distinción. El lector tiene en sus manos una magnífica selección de pasajes extraídos de la obra de Don Juan, ordenada de manera tal en el tiempo que se constituyen en una exposición del desarrollo del pensamiento político del más insigne de los dominicanos del siglo XX. Resulta interesante el método de Luis. Es una especie de memoria política de Don Juan recreada a partir de su frondosa y fecunda obra. Yo estuve cojeando y es así. Es una colección de obras que hace Don Luis Ángel. El compañero y presidente profesor Juan Bosch nunca publicó sus memorias, tal como han hecho importantes hombres de la cultura universal. Sin embargo, el autor, Luis de León, logra con su apropiada selección de texto construir esas memorias que formalmente Don Juan no hizo, pero que Luis de León encontró en el fértil terreno de su enjundiosa obra literaria, histórica, sociológica y política. Desde el capítulo 1, donde Don Juan nos narra sus orígenes familiares y la secuencia de otros 7 capítulos que hacen un recorrido por su exilio en Cuba, las luchas contra el dictador Trujillo, la siembra de la democracia y la educación política del pueblo dominicano, en aquellas batallas políticas e ideológicas. Las palabras del señor viceministro de Educación Luis de León, autor de Memorias de Don Juan, antología íntima y personal del profesor Juan Bosch, maestro de León. El público le espera. Qué grato y regocijado nos encontramos con la presencia excelsa de calidad de cada uno de ustedes. Gratitud, gratía plena. Paso a saludar a los miembros de la mesa de honor. A nuestro director regional de educación, querido amigo y distinguido maestro Ramón López Hinoa, quien nos ha leído el prólogo de nuestro ministro de Educación, Carlos Amarante Baret. Saludo de igual manera al alcalde Héctor Tamboril, que nos acompaña. Tamborili. Muchas gracias, señor alcalde, por acompañarnos. A los colegas, maestros técnicos, al colega técnico Alfonso Polanco, quien nos ha leído nuestra biografía. Muchas gracias, técnico regional. Al querido colega maestro también, técnico regional, Pelagio, el distinguido maestro Pelagio Díaz. A la distinguida maestra encargada técnica del Viceministerio de Gestión y Descentralización, la licenciada y amiga Evelyn Monegro. Y al queridísimo amigo, compañero, doctor Rafael Mendoza, quien es vicecónsul en la hermana República de Haití. Muchas gracias por asistir. De igual manera, a las colegas maestras, directoras de distrito, a Bélgica Félix y a María Félix, a todas las técnicas, técnicos, al representante de la fiscal, ¿verdad? Del fiscal, procurador fiscal, excúsenme. Estaba con mi mente en la capital, en la provincia de Santo Domingo, que era una fiscal, no, en la capital de la República, el Distrito Nacional. Muchas gracias por acompañarnos.
De igual manera a todas las maestras, directoras y directores de centros, a las y los compañeros. Constituye un alto honor y una fina distinción el hecho de poder poner acá en circulación el libro Memorias de Don Juan, que es una antología íntima que refleja diversos momentos estelares de la vida de este prohombre de la libertad y de la democracia dominicana, gigante del mundo, que es un ejemplo de dignidad, de humanidad, de político, ético, moral, expresión de una vida íntegra, de una vida coherente, porque actuó como pensaba y así vivió y se fue lleno de alegría, independientemente de todos sus avatares, de todas sus luchas, de todos sus sinsabores. Y es además esta una oportunidad de oro de poner en circulación esta obra en el marco del 50 aniversario de la epopeya más grande después de la independencia y la guerra restauradora. Nos referimos a la epopeya de la Revolución de Abril de 1965, que fue la expresión de todo un pueblo que se fue a una guerra para reponer al profesor Juan Bosch sin elecciones y su constitución después de haber sido derrocado el 25 de septiembre del año 1963. Y precisamente esta obra se pone en circulación a propósito del 52 aniversario de aquel infausto hecho que cambió el rumbo de la patria, que el maestro concibió, preparó con una constitución para la felicidad del pueblo dominicano, y que los enemigos de siempre, de los pueblos pobres de América Latina, del Caribe y de Asia, lo impidieron cuando invadieron, cuando le dieron el golpe de Estado, conjuntamente con la oligarquía dominicana, la élite de la Iglesia Católica y sectores financieros, productivos y exportadores del país al profesor Juan Bosch, con lo cual se le quitó al pueblo la esperanza de una felicidad que en estos días sería un pueblo adelantado en América, con grandes avances, independientemente de lo que tiene en estos días. Se trató, como dije, la invasión norteamericana de 1965. En este libro, Memorias de Don Juan, están las memorias que, como dijo el compañero ministro de Educación, Carlos Amarante Baré, son las memorias que el profesor no pudo escribir, no escribió. A otros grandes, como sus amigos Pablo Neruda, pudo escribirla. A otros grandes de América no pudieron. Él no pudo escribir sus memorias, porque él precisamente escribió documentos que, como ustedes podrán leer, se constituyen en memoria. Juan Bosch, sus ideas, su obra, sus ejemplos morales, éticos, su gesto de hombre enamorado siempre de la vida, del pueblo, de los niños, de las mujeres, de los jóvenes, hoy más que nunca están presentes, demandando a un pueblo y una sociedad que asuma ese compromiso delegado con él, que él, como lo dijo al fundar el Partido de la Liberación Dominicana el 15 de diciembre de 1973, dijo que esta organización nace para terminar la obra inconclusa, democrática, revolucionaria, de avanzada de la República Dominicana, que concibió el fundador de la República, Juan Pablo Duarte y Díez. En Juan Bosch tenemos el personaje de carne y hueso,
de espíritu y verdad, que la gran mayoría de los pobres, y ahora esta revolución educativa debe hacerla entender, vivenciar a las niñas, a los niños y a los jóvenes, para que se puedan realizar y para que sean ejemplos de dignidad y puedan emanciparse de la tiranía, de la propaganda, del narcotráfico, de las drogas, de la criminalidad, de la corrupción, de la inversión de valores, etcétera, etcétera, etcétera. A Juan Bosch hay que reivindicarlo. Independientemente de que tenemos una gobernabilidad en la organización de la cual él dijo que es su obra maestra, el PLD, todavía se necesita reivindicar a Juan Bosch desde el punto de vista político, democrático, ético, moral y humano. Nadie como él, pocos hombres como él, vivieron una vida intensa de sacrificio, de esfuerzo, pero de amor, de entrega, de producción para su pueblo. Al igual que Duarte, y más allá que Duarte, su primer exilio, 24 años de exilio. Al igual que Duarte, fundador de 2 organizaciones para la causa de la independencia, la causa de la revolución social de la nación. La fundación en 1939 del PRD en la hermana República de Cuba y la fundación en 1973 en la capital de la República, donde nosotros asistimos a la sazón casi cumpliendo 18 años cuando se gestó esta organización, que el profesor Juan Bosch la hizo como una expresión para garantizar el camino seguro del pueblo dominicano hacia el desarrollo, el progreso, la equidad social y sobre todo emancipar a la gran mayoría de la pobreza general y de la pobreza extrema. Es un grito de protesta ante Dios y ante el pueblo observar que un personaje en estos días que vino con el comandante, el héroe de la Revolución de Abril de 1965, vino con el comandante Camaño en febrero de 1973, que posteriormente volvió, hablando en estos días de que el profesor Juan Bosch fue el que denunció la guerrilla de Camaño al presidente Balaguer. Todas esas cosas que usted oye por la radio, porque también vivimos en los tiempos de la modernidad, pero esta modernidad sin orientación social, familiar, sin una acción efectiva en la comunicación y en la capacidad para medir las atrocidades que se dicen por los medios de comunicación o los medios, las redes sociales, en relación a hombres de la talla de este inmenso, de este hombre que vivió para ser útil, para servir, que fue noble, que fue grande, que se desprendió, que no tuvo deseo vehemente de sostener el poder por el poder, porque él fue el mismo que propuso al presidente, al comandante de la Revolución de Abril, Camaño, a que el Congreso, como lo hizo, lo propusiera presidente de la República, como lo fue presidente en armas. Y él fue el que advirtió de los pasos del comandante Camaño, y enamorado de él, como fue, le mandó a decir que regresara a la República Dominicana por la vía que fuera para postularlo a la presidencia de la República, pero que ese mecanismo del poquismo ya no era viable en la República Dominicana. Sin embargo, se tienen que escuchar esas barbaridades que se dicen, porque ahora se dicen muchas cosas en la radio, la televisión, la radio, los medios de comunicación, la concentración de medios es para
es para confundir, es para engañar, es para, con dinero y con todo, o destruir obra o esconder la corrupción y la barbaridad en aquellos que con el poder quieren mantener una imagen impoluta frente a la sociedad. Este libro, Memorias de Don Juan, es también un libro que nos debe llevar a la reflexión respecto a que Juan Bosch no solo fue un político de la verdad, que le digo a Fidel Castro, que no moriría en la mentira, que moriría en la verdad, como lo fue. Político de la verdad, como lo escribió él en su discurso histórico del 27 de febrero de 1963, que mientras gobierne la República Dominicana, la libertad no perecerá. Y así fue. O político, además de político, fue el gran narrador del cuento, el maestro del cuento de América, el escritor, el ensayista, el novelista, y todo eso, si hacemos un análisis de su vida, el amor de su vida, el oficio que era pasión, que era amor, que era todo, se llamaba escribir, la narración, el cuento, la narración corta, el cuento. Y todo eso, como un patriota, lo dejó de lado al saber y enterarse que lo que quería el pueblo dominicano, bajo la égida de la tiranía de Trujillo, era libertad. E interpretando a uno de sus maestros, como él lo dijo, que sus maestros fueron Juan Pablo Duarte, Hostos y Martí, interpretando a Martí, dijo que el deber del hombre es allí donde es más útil. Dejó la literatura de un lado, y como hablaba yo con alguien respecto a las palabras de Gabriel García Márquez, que Juan Bosch no fue el Premio Nobel de Literatura del Caribe, porque se dedicó a la política, y como decía Pedro Mire, otro grande poeta nacional, que la política ni el Palacio Nacional se puede ir a hacer poesía y a escribir, porque los problemas de un pueblo como este amerita que un presidente esté día a día entregado en cuerpo y alma. Así es que el oficio de artista, de investigador, no es compatible con la política cuando se asume la política como un oficio para servirle a su pueblo. En estos tiempos nuevos que vive América Latina y el Caribe, los tiempos de la integración y de la unidad latinoamericana y caribeña, estos son los tiempos de las utopías, o los tiempos en que dijo el maestro, en que dijo Pablo Neruda, refiriéndose a Simón Bolívar, considerando a Simón Bolívar como el padre de América, manifestando que los pueblos despiertan cada 100 años con sus héroes. Estos son los tiempos del despertar, y en donde los pueblos y las masas, independientemente de la ola de confusión y del reinado de la corrupción y del reinado de la doble y la triple moral, los pueblos van despertando, se van dando cuenta, van pensando. Y ahora que tenemos una revolución educativa, bajo la dirección de un discípulo del profesor Juan Bosch, el presidente Danilo Medina, se hace más viable el proyecto social democrático del profesor Juan Bosch, porque desde la educación, que ayuda a remover las conciencias y a poner a las niñas y a los jóvenes a pensar, se ofrece el terreno fértil para garantizar que la obra del profesor Juan Bosch, su obra
escale y haga cala en la raíz misma de la profundidad del pueblo dominicano, en las entrañas mismas del pueblo. Cuando el pueblo, y decía el profesor Juan Bosch, que nadie sabe más que el pueblo, cuando el pueblo se da cuenta de la verdad y la alcanza a ver, se apropia de ella y transforma la mentira por la verdad, porque la mentira es la que generalmente permanece en soslayo o indiferencia de la verdad. Esa es la verdad que está ahí en este libro, de la que dice el profesor Juan Bosch a Fidel Castro. De lo que estoy seguro es que no moriré en la mentira, moriré en la verdad. Y sepan ustedes que el profesor Juan Bosch, su vida intensa de humanista, su vida de prodigar amor a la juventud, a los niños, a las mujeres, la mantuvo hasta los últimos días de su vida. Su posición crítica, su posición moral, su posición de fiesta. Era un hombre alegre, era un peleador, pero era también un conciliador. Era un hombre consciente de que su vida era la vida que tenía que ser ejemplo para que todo un pueblo transite su camino hacia la libertad, hacia la independencia. Ahora más que nunca, en un gobierno que hace trillos para que la educación le abra los
año más en la senda del saber, un año con grandes metas para la patria crecer. Marchemos con optimismo por un mañana de paz. El MINER hoy se engalana, es la hora de enseñar. El MINER hoy se engalana, es la hora de enseñar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Hora de lograr los sueños, educar con dignidad, rescatando los valores, no perder la identidad. Y nuestras autoridades un gran reto asumirán: hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Marchemos todos unidos junto a la comunidad, los actores del proceso y la policía escolar. Trabajemos, trabajemos cual abeja en el panal, para cosechar los frutos en la nueva sociedad, para cosechar los frutos en la nueva sociedad. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Ya se inicia un año más en la senda del saber, un año con grandes metas para la patria crecer. Marchemos con optimismo por un mañana de paz. El MINER hoy se engalana, es la hora de enseñar. El MINER hoy se engalana, es la hora de enseñar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Hora de lograr los sueños, educar con dignidad, rescatando los valores, no perder la identidad. Y nuestras autoridades un gran reto asumirán: hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Marchemos todos unidos junto a la comunidad, los actores del proceso y la policía escolar. Trabajemos, trabajemos cual abeja en el panal, para cosechar los frutos en la nueva sociedad, para cosechar los frutos en la nueva sociedad. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. A todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje les invitamos a trabajar unidos en un solo corazón para elevar la educación dominicana. Un año más en la senda del saber, un año con grandes metas para la patria crecer. Marchemos con optimismo por un mañana de paz. El MINER hoy se engalana, es la hora de enseñar. El MINER hoy se engalana, es la hora de enseñar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Hora de lograr los sueños,
educar con dignidad, rescatando los valores, no perder la identidad. Y nuestras autoridades un gran reto asumirán: hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Marchemos todos unidos junto a la comunidad, los actores del proceso y la policía escolar. Trabajemos, trabajemos cual abeja en el panal, para cosechar los frutos en la nueva sociedad, para cosechar los frutos en la nueva sociedad. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora. Nuestra bandera, entonando nuestras sagradas notas del himno nacional. Vamos a ver si hay algunas palabras antes. Ok, vamos a tener las palabras del viceministro después de nuestro himno nacional. Nos vamos como de costumbre y damos el giro acostumbrado frente a la bandera. Nuestro canto y la emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro lindo orgullo. Salve el pueblo intrépido y fuerte, a la guerra y se lanzó, cuando el rey correcto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Que si todo y a ti las pusieron de un intruso señor después, las carreras de cantos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo en consultos camino esas glorias del brillo empañar, de la guerra se dio en Capotillo la bandera de fuera del mar. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas de Aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas mostremos erguida nuestra frente orgullosos de paz, que Quisqueya será destruida, pero siembra de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, con la patria se siente vivir, y eso es tu invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir.
un año más en la senda del saber, un año con grandes metas para la patria crecer. Marchemos con optimismo por un mañana de paz. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Hora de lograr los sueños, educar con dignidad, rescatando los valores, no perder la identidad. Y nuestras autoridades un gran reto asumirán: hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Estemos todos unidos, junto a la comunidad, los actores del proceso y la policía escolar. Trabajemos, trabajemos con la abeja y el panal, para cosechar los frutos en la nueva sociedad, para cosechar los frutos en la nueva sociedad. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Maestro Ernesto Mandarín. Ya se inicia un año más en la senda del saber, un año con grandes metas para la patria crecer. Marchemos con optimismo por un mañana de paz. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Hora de lograr los sueños, educar con dignidad, rescatando los valores, no perder la identidad. Y nuestras autoridades un gran reto asumirán: hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Marchemos todos unidos, junto a la comunidad, los actores del proceso y la policía escolar. Trabajemos, trabajemos con la abeja en el panal, para cosechar los frutos en la nueva sociedad, para cosechar los frutos en la nueva sociedad. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. A todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje les invitamos a trabajar unidos en un solo corazón para elevar la educación dominicana. El pasado lunes muestra los avances de la revolución educativa que ha puesto en marcha nuestro presidente Danilo Medina en materia de calidad de la educación. Y esta regional 1, Ya se inicia un año más en la senda del saber, un año con grandes metas para la patria crecer. Marchemos con optimismo por un mañana de paz. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Hora de lograr los sueños,
educar con dignidad, rescatando los valores, no perder la identidad. Y nuestras autoridades un gran reto asumirán, hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar, hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Marchemos todos unidos junto a la comunidad, los actores del proceso y la policía escolar. Trabajemos, trabajemos cual abeja en el panal, para cosechar los frutos en la nueva sociedad, para cosechar los frutos en la nueva sociedad. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. A estudiar, a preparar. Ahora el lema es jóvenes estudiantes, los que están allá al fondo, los que están ya se inicia un año más en la senda del saber, un año con grandes metas para la patria crecer. Marchemos con optimismo por un mañana de paz. El MINER hoy se engalana, es la hora de enseñar. El MINER hoy se engalana, es la hora de enseñar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Hora de lograr los sueños, educar con dignidad, rescatando los valores, no perder la identidad. Y nuestras autoridades un gran reto asumirán, hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar, hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Marchemos todos unidos junto a la comunidad, los actores del proceso y la policía escolar. Trabajemos, trabajemos cual abeja en el panal, para cosechar los frutos en la nueva sociedad, para cosechar los frutos en la nueva sociedad. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. A todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje les invitamos a trabajar unidos en un solo corazón para elevar la educación dominicana. Cuando pensamos en la juventud, en todos ustedes, promesa de la patria, en el tan de pie, erigido en este acto diario de homenaje a nuestros símbolos patrios, pensamos que ahora ella tiene Se poder inicia un y año libertad más en la para senda del saber, un año con grandes metas para la patria crecer. Marchemos con optimismo por un mañana de paz. El MINER hoy se engalana, es la hora de enseñar. El MINER hoy se engalana, es la hora de enseñar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Hora de lograr los sueños, educar con dignidad, rescatando los valores, no perder la identidad. Y nuestras autoridades un gran reto asumirán, hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar, hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Marchemos todos unidos junto a la comunidad, los actores del proceso y la policía escolar.
Trabajemos, trabajemos cual la abeja en el panal para cosechar los frutos en la nueva sociedad. Para cosechar los frutos en la nueva sociedad. Ya llegó la hora de la educación. Ya llegó la hora de la formación. Ya llegó la hora de la educación. Ya llegó la hora de la formación. ¿Por qué nuestro Juan Pablo Duarte está aquí con nosotros? ¿Por qué nuestro Juan Pablo Duarte, al fundar la Ya se República, inicia un año más en la senda del saber? Un año con grandes metas para la patria crecer. Marchemos con optimismo por un mañana de paz. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. Ya llegó la hora de la educación. Ya llegó la hora de la formación. Ya llegó la hora de la educación. Ya llegó la hora de la formación. Hora de lograr los sueños, educar con dignidad, rescatando los valores, no perder la identidad. Y nuestras autoridades un gran reto asumirán: hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Ya llegó la hora de la educación. Ya llegó la hora de la formación. Ya llegó la hora de la educación. Ya llegó la hora de la formación. Marchemos todos unidos junto a la comunidad, los actores del proceso y la policía escolar. Trabajemos, trabajemos cual abeja en el panal para cosechar los frutos en la nueva sociedad. Para cosechar los frutos en la nueva sociedad. Ya llegó la hora de la educación. Ya llegó la hora de la formación. Ya llegó la hora de la educación. Ya llegó la hora de la formación. A todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje les invitamos a trabajar unidos en un solo corazón para elevar la educación dominicana. Que le roba a ustedes su futuro, que le quita a ustedes su juventud. Por eso ustedes, los malos ejemplos que ustedes ven en la sociedad, que la comunidad joven, todo esto es efímero. Lo que la apariencia Ya se inicia un año más en la senda del saber. Un año con grandes metas para la patria crecer. Marchemos con optimismo por un mañana de paz. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. Ya llegó la hora de la educación. Ya llegó la hora de la formación. Ya llegó la hora de la educación. Ya llegó la hora de la formación. Hora de lograr los sueños, educar con dignidad, rescatando los valores, no perder la identidad. Y nuestras autoridades un gran reto asumirán: hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Ya llegó la hora de la educación. Ya llegó la hora de la formación. Ya llegó la hora de la educación. Ya llegó la hora de la formación. Marchemos todos unidos junto a la comunidad, los actores del proceso y la policía escolar. Trabajemos, trabajemos cual abeja en el panal para cosechar los frutos en la nueva sociedad. Para cosechar los frutos en la nueva sociedad. Ya llegó la hora de la educación. Ya llegó la hora de la formación. Ya llegó la hora de la educación. Ya llegó la hora de la formación. Sobre lo importante que es estudiar, para decirle a todas y todos los que están estudiando, muchachas y muchachos también, este es el camino que da
nadie lo desvíe, porque Se inicia un año más en la senda del saber, un año con grandes metas para la patria crecer. Marchemos con optimismo por un mañana de paz. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación. Ya llegó la hora de la formación, hora de lograr los sueños, educar con dignidad, rescatando los valores, no perder la identidad. Y nuestras autoridades un gran reto asumirán, hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Marchemos todos unidos junto a la comunidad, los actores del proceso y la policía escolar. Trabajemos, trabajemos con la abeja en el panal, para cosechar los frutos en la nueva sociedad, para cosechar los frutos en la nueva sociedad. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. A todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje les invitamos a trabajar unidos en un solo corazón para elevar la educación dominicana. Un año más en la senda del saber, un año con grandes metas para la patria crecer. Marchemos con optimismo por un mañana de paz. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, hora de lograr los sueños, educar con dignidad, rescatando los valores, no perder la identidad. Y nuestras autoridades un gran reto asumirán, hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Marchemos todos unidos junto a la comunidad, los actores del proceso y la policía escolar. Trabajemos, trabajemos con la abeja en el panal, para cosechar los frutos en la nueva sociedad, para cosechar los frutos en la nueva sociedad. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Un año más en la senda del saber, un año con grandes metas para la patria crecer. Marchemos con optimismo por un mañana de paz. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, hora de lograr los sueños,
rescatando los valores, no perder la identidad. Y nuestras autoridades un gran reto asumirán, hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Marchemos todos unidos junto a la comunidad, los actores del proceso y la policía escolar. Trabajemos, trabajemos cual abeja en el panal, para cosechar los frutos en la nueva sociedad, para cosechar los frutos en la nueva sociedad. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. A todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje les invitamos a trabajar unidos en un solo corazón para elevar la educación dominicana. Y todos los acompañantes que nos honran con la visita en esta mañana, grato placer para nosotros, todo el personal que aquí labora, poder contar con dicha visita, dicha presencia. Gracias. Ya se inicia un año más en la senda del saber, un año con grandes metas para la patria crecer. Marchemos con optimismo por un mañana de paz. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Hora de lograr los sueños, educar con dignidad, rescatando los valores, no perder la identidad. Y nuestras autoridades un gran reto asumirán, hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Marchemos todos unidos junto a la comunidad, los actores del proceso y la policía escolar. Trabajemos, trabajemos cual abeja en el panal, para cosechar los frutos en la nueva sociedad, para cosechar los frutos en la nueva sociedad. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Ya se inicia un año más en la senda del saber, un año con grandes metas para la patria crecer. Marchemos con optimismo por un mañana de paz. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Hora de lograr los sueños, educar con dignidad, rescatando los valores, no perder la identidad. Y nuestras autoridades un gran reto asumirán, hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Marchemos todos unidos junto a la comunidad, los actores del proceso y la policía escolar. Trabajemos, trabajemos
actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, les invitamos a trabajar unidos en un solo corazón para elevar la educación dominicana. La Biblia, léela y serás 1, 2, 3. Ya se inicia un año más en la senda del saber, un año con grandes metas para la patria crecer. Marchemos con optimismo por un mañana de paz. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Hora de lograr los sueños, educar con dignidad, rescatando los valores, no perder la identidad. Y nuestras autoridades un gran reto asumirán, hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Marchemos todos unidos junto a la comunidad, los actores del proceso y la policía escolar. Trabajemos, trabajemos cual abeja en el panal, para cosechar los frutos en la nueva sociedad, para cosechar los frutos en la nueva sociedad. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Distinguida maestra Violeta Rodríguez, a la directora, al director. Ya se inicia un año más en la senda del saber, un año con grandes metas para la patria crecer. Marchemos con optimismo por un mañana de paz. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Hora de lograr los sueños, educar con dignidad, rescatando los valores, no perder la identidad. Y nuestras autoridades un gran reto asumirán, hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Marchemos todos unidos junto a la comunidad, los actores del proceso y la policía escolar. Trabajemos, trabajemos con la abeja en el panal, para cosechar los frutos en la nueva sociedad, para cosechar los frutos en la nueva sociedad. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. A todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje les invitamos a trabajar unidos en un solo corazón para elevar la educación dominicana. Maestras, maestros, comunidad, estudiantes,
Estos son los nuevos tiempos de la educación. Ya se inicia un año más en la senda del saber, un año con grandes metas para la patria crecer. Marchemos con optimismo por un mañana de paz. El MINER hoy se engalana, es la hora de enseñar. El MINER hoy se engalana, es la hora de enseñar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, hora de lograr los sueños, educar con dignidad, rescatando los valores, no perder la identidad, y nuestras autoridades un gran reto asumirán, hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Marchemos todos unidos junto a la comunidad, los sectores del proceso y la policía escolar. Trabajemos cual abeja en el panal, para cosechar los frutos en la nueva sociedad, para cosechar los frutos en la nueva sociedad. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Educación, niñas y niños, aprenden y respeten a sus maestras y maestros. Ya se inicia un año más en la senda del saber, un año con grandes metas para la patria crecer. Marchemos con optimismo por un mañana de paz. El MINER hoy se engalana, es la hora de enseñar. El MINER hoy se engalana, es la hora de enseñar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación. Ya llegó la hora de la formación, hora de lograr los sueños, educar con dignidad, rescatando los valores, no perder la identidad, y nuestras autoridades un gran reto asumirán, hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar, hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Marchemos todos unidos junto a la comunidad, los sectores del proceso y la policía escolar. Trabajemos cual abeja en el panal, para cosechar los frutos en la nueva sociedad, para cosechar los frutos en la nueva sociedad. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. A todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje les invitamos a trabajar unidos en un solo corazón para elevar la educación dominicana. Ahora más que nunca invitamos, directora Violeta Rodríguez, subdirectora, y maestras y maestros, a cantar el himno nacional completo, a izar la bandera y cantar el himno nacional. Se inicia un año más en la senda del saber, un año con grandes metas para la patria crecer. Marchemos con optimismo por un mañana de paz. El MINER hoy se engalana, es la hora de enseñar. El MINER hoy se engalana, es la hora de enseñar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación.
lograr los sueños, educar con dignidad, rescatando los valores, no perder la identidad. Y nuestras autoridades un gran reto asumirán, hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar, hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Estemos todos unidos junto a la comunidad, los actores del proceso y la policía escolar. Trabajemos, trabajemos cual abeja en el panal, para cosechar los frutos en la nueva sociedad, para cosechar los frutos en la nueva sociedad. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Ya se inicia un año más en la senda del saber, un año con grandes metas para la patria crecer. Marchemos con optimismo por un mañana de paz. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Hora de lograr los sueños, educar con dignidad, rescatando los valores, no perder la identidad. Y nuestras autoridades un gran reto asumirán, hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar, hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Marchemos todos unidos junto a la comunidad, los actores del proceso y la policía escolar. Trabajemos, trabajemos cual abeja en el panal, para cosechar los frutos en la nueva sociedad, para cosechar los frutos en la nueva sociedad. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. A todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje les invitamos a trabajar unidos en un solo corazón para elevar la educación dominicana. Danilo hace una revolución educativa como un compromiso con el expresidente del teatro, de la guita, del humanista. ¿Cómo se llama? Ya se inicia un año más en la senda del saber, un año con grandes metas para la patria crecer. Marchemos con optimismo por un mañana de paz. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. El minero hoy se engalana, es la hora de enseñar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Hora de lograr los sueños, educar con dignidad, rescatando los valores, no perder la identidad. Y nuestras autoridades un gran reto asumirán, hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar, hacer lo que no se ha hecho y así la patria elevar. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Marchemos todos unidos
junto a la comunidad, los actores del proceso y la policía escolar. Trabajemos, trabajemos cual abeja en el panal, para cosechar los frutos en la nueva sociedad, para cosechar los frutos en la nueva sociedad. Ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación, ya llegó la hora de la educación, ya llegó la hora de la formación. Inicia un año más en la senda del saber, un año con grandes metas para la patria crecer. Marchemos con optimismo por un mañana de paz. El MINER hoy se engalana, es la hora de enseñar. El MINER hoy se engalana, es la hora de enseñar.